Bien, como dice el tema, voy a hablar sobre endemismos. Primero empezaré con ciertos conceptos generales sobre endemismos. De ahí pasamos a algunos detalles importantes con respecto a Costa Rica, acerca de su clima y su geografía. Y luego terminaremos viendo algunos ejemplos interesantes. Quizás una de las mejores maneras de poder entender qué sucede en un área geográfica y tratar de explicar patrones de distribución es verlo desde el espacio, porque desde ese instante se detecta una gran cantidad de detalles que obviamente van a ser importantes para los procesos de distribución. Es una fotografía típica de Costa Rica desde el espacio. Se puede ver un día típico. En algunos lugares de Costa Rica se le llama al país, no Costa Rica, sino el país de las nubes, y ya sabrán por qué. Y nada más para ubicarlos, aquí está la península de Osa, Punta Burica, Guanacaste, y si ven, prácticamente hay nubes sobre todo el país, a excepción de dos lugares muy interesantes, que es precisamente la zona del Valle del General y toda la zona de Guanacaste y terrenos circundantes. Muy interesante es precisamente este límite. Aquí justamente llega o termina o arranca el bosque tropical seco, de aquí hacia el norte hasta México, y de aquí para acá está el bosque tropical muy húmedo, y podemos ver por qué. Simplemente siempre está cubierto de nubes. Después voy a mostrar otra vez esta foto para ver una serie de detalles, pero pueden ver que sobre todo los vientos alisios van a estar soplando de manera dominante desde el Caribe, transportando una gran cantidad de humedad que al momento de chocar con los sistemas montañosos de Costa Rica y empezar a remontar, pues comienzan a condensarse, a formar nubes y obviamente a causar una gran cantidad de lluvia. Interesante es que los patrones de formación de nubes y de lluvias es bastante distinto. En la parte norte del país, como los sistemas montañosos no son demasiado altos, simplemente los vientos alisios pasan por encima, descargan por un lado todo lo que es la lluvia y del otro pues obviamente van a crear una sombra orográfica. Mi marcador láser está sufriendo problemas técnicos. Sin embargo, en Talamanca, que es el sistema montañoso más alto del país, es lo suficientemente alto para generar su propio sistema de nubes locales. Entonces, por los dos lados llega a generar estos sistemas de nubes locales que le va a permitir entonces, sobre todo del lado pacífico, tener una lluvia más o menos constante y por lo tanto permitir la existencia de un bosque tropical del Pacífico muy húmedo. Lo podemos ver aquí de mejor manera. Aquí está San José como punto de referencia. Aquí está la península de Osa. Aquí está Limón. Pasan los vientos alisios y se generan entonces estos sistemas de lluvias locales. Podemos ver aquí, estas líneas marcan generaciones con distancias en tiempo de 24 horas. Cada 24 horas se genera una corriente de nubes que entonces fluye desde el Pacífico hacia la parte costera del país y van descargando estas lluvias. De este lado no vamos a tener este fenómeno, ya que las montañas pues, no son tan altas y no se va a generar. Y por lo tanto, esta parte pues, va a ser seca. Esto es importante porque esto no siempre fue así. Talamanca ha estado subiendo de nivel. Todo parece indicar que originalmente había un corredor de bosque tropical seco desde el norte de México hasta Venezuela, siguiendo la parte del Pacífico, luego cruzando hacia la parte del Caribe, y después por fenómenos locales de geografía y de geología y alzamientos de montañas, se fue cortando esta continuidad y apareciendo este tipo de bosque tropical húmedo o muy húmedo.
De nuevo, si vemos otra vez esto desde el espacio, esto es una fotografía en infrarrojo. Aquí tenemos la parte del Pacífico Central, hacia acá bajamos hacia el sur, hacia Panamá. Aquí está San José, por cierto. Esta es ya la parte norte del Pacífico, que es bosque tropical seco. Pueden ver que prácticamente está casi cortado con cuchillo la división entre los dos tipos de vegetación. Muy, muy marcado, es uno de los pocos lugares en el mundo en donde podemos encontrar que la vegetación prácticamente para en seco y arranca otro tipo de vegetación. Es algo realmente muy, muy curioso. Obviamente por agricultura y otros procesos, pues hay grandes bocados de bosque que ya desaparecieron, pero si hubiéramos tomado esta fotografía hace 100 años, pues todo esto hubiera sido simplemente de color rojo, ¿verdad? Aquí está el Parque de Corcovado, no sé si alguien ya fue a visitarlo, sobre todo los que vienen de fuera, es un parque muy bonito. Perdón, Carara, no Corcovado, Carara. Esto que está aquí, no se vayan a confundir, esto no es bosque tropical, estos son simplemente las plantaciones de palmera africana que están obviamente gozando de muy buena salud, se les ve bastante rojas. Y esto que se ve aquí de color blanco, esto ni yo se los enseñé, ni ustedes lo vieron, pero todos estos son arrozales que están prácticamente usurpando el terreno de los manglares, ¿verdad? Los manglares se usan mucho aquí para meter arrozal, por razones de todos conocidas. De acuerdo a la legislación nacional eso está prohibido, pero si toman la foto, ahí está, ¿verdad? Bien, nada más para regresar otra vez a este punto que en lo personal me ha interesado siempre mucho cómo es que se corta aquí la vegetación tanto, utilizando modelos, y entendamos que los modelos son simples simplificaciones de la realidad y no siempre van a sacar los detalles más evidentes. Si hacemos una modelización de diferentes parámetros climáticos desde el punto A hasta el punto A' y analizamos justamente esta zona en donde termina o comienza el tipo de vegetación, podemos ver cómo se comportan varias de estas variables climáticas. Algunas presentan simplemente cambios ligeros, en otros es más obvio el cambio, pero si regresamos otra vez a la foto espacial, vean, las nubes también prácticamente están cortadas con cuchillo, hasta aquí llegan, ¿ok? Mucho esto se debe a la presencia orográfica de diferentes tipos de montañas que precisamente están generando su propio sistema de circulación y de nubosidad en este punto. Entonces, los modelos a veces no son tan claros, la fotografía es increíblemente clara de cómo hasta aquí llegan las nubes y aquí empieza otro mundo sin nubes. Todo esto nos va empezando a explicar un poco ciertas características del país. Podemos analizar también información muy básica, como temperatura o lluvia. Podemos ver otra vez cómo la presencia de nubes en la mayor parte del país significa una mayor cantidad de lluvia, mientras que hay ciertas áreas bastante más secas. Y para los que no son de por aquí, un poquito de la topografía del país. Aquí este mapa presenta perfectamente cómo prácticamente, como ya lo mencionaba Nelson, el país está cortado justo a la mitad por este sistema montañoso, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez el punto de cambio entre los dos tipos de vegetación sobre el lado Pacífico. Bien, desde hace muchos años y en colaboración con el INVIO, sobre todo con Ángel Solís, hemos estado analizando varios aspectos de biología, ecología, taxonomía, distribución de escarabajos del estiércol. Somos grandes admiradores de los escarabajos del estiércol, probablemente sea algún problema de niñez que simplemente se nos alargó hasta la etapa adulta. Y en uno de esos análisis, precisamente utilizando el sistema de Holdridge, el sistema de zonas de vida de Holdridge, empezamos a analizar cómo se distribuyen estas especies en el país,
hubo que enumerar obviamente todas y cada una de las pequeñas áreas de este sistema para poder realizar el análisis de biogeografía, distribución y endemismo de estos organismos. Este es el material básico. No voy a presentar todos los mapas, nada más de puros escarabajos del estiércol, son 80 y tantas especies. Pero esto es el material con el cual se puede o se debe empezar a hacer análisis, por un lado de biogeografía, por otro lado, obviamente, de endemismo. Existen ciertos patrones o ciertos conceptos que uno tiene que seguir al hacer un análisis biogeográfico. El primero fue desarrollado allá por los años 70 por un biogeógrafo alemán que se llamaba Paul Müller, ya murió hace varios años, y él decía que para poder realizar análisis de biogeografía de endemismo había que cumplir con 3 reglas. El primero es agarrar aquellos grupos que estén muy conocida su taxonomía. Si no conocemos bien la taxonomía, cuántas especies tenemos, pues prácticamente vamos a estar perdiendo el tiempo, ya que o vamos a contar especies de más o vamos a contar especies de menos, y eso pues va a falsearnos en gran medida nuestro estudio. El segundo punto que decía es que tiene que estar muy bien colectado este grupo también. Por lo tanto, en pocos países del mundo se puede tener este tipo de información. Costa Rica es quizás en Latinoamérica uno de los pocos países que tiene una base de datos de distribución realmente muy bien desarrollada y muy bien alimentada. Y él también decía que las áreas que habría que estudiar para endemismo tienen que ser relativamente pequeñas en relación a todo el área general de estudio. Esos son así como los 3 parámetros que Müller recomendaba para poder llevar a cabo estudios de endemismo y de biogeografía. Quizás pudiéramos añadir uno cuarto que fue desarrollado por el botánico polaco-mexicano Jerzy Jedowski. Esta persona indicaba que una vez que tuviera el mapa con puntos, había que estudiar todos y cada uno de estos puntos. Había que ser muy preciso y había que estar completamente seguro de que el puntito que estaba uno marcando en el mapa fuera realmente correcto y que perteneciera a la especie que uno estaba estudiando. Es muy común en este tipo de análisis que uno ponga puntos que no pertenecen a la especie y luego salen resultados realmente muy extraños por un simple puntito que no esté puesto en su lugar. Quería mostrar estos mapas porque de manera muy rápida y sucinta ejemplifican varios de los patrones de distribución que uno puede encontrar en Costa Rica. Empezando por el primero, tenemos elementos que están sobre todo en el bosque tropical seco y que después reaparecen más hacia abajo, hacia la zona de la península de Azuero en Panamá. Brincan el área de, bueno, brincan o están cortados, depende de cómo lo vea uno, el área de bosque tropical muy húmedo. Tenemos luego elementos tropicales que se encuentran a ambos lados de la costa, penetraron y están, gracias, tanto del lado Caribe como del lado Pacífico húmedo. Hay elementos que solamente se encuentran en el lado Pacífico húmedo. Luego empiezan los endemismos muy puntuales, como por ejemplo aquí en la fila costeña. Muchos de los endemismos puntuales en Costa Rica están asociados a bosques húmedos, bosques nubosos, bosques mesófilos de montaña. Tenemos aquellas especies que solamente vamos a encontrar sobre el lado Caribe. Y quiero que se fijen en algo. Conocemos aquí la distribución y luego de repente se forman cuñas hacia esta zona y sabemos que está muy bien colectado el país, entonces podemos tener cierta seguridad de que a este lado y a este otro lado no se han encontrado estas especies. Esta cuña es muy interesante y la vamos a explicar después, pero se repite en muchos casos. Y luego endemismos de otro estilo, aquí sobre la cordillera de Guanacaste, también increíblemente puntuales.
Es algo muy interesante. La cordillera de Guanacaste, a pesar de que es relativamente pequeña, tiene una cantidad enorme de endemismos. Normalmente se había indicado que es la cordillera de Talamanca la zona de mayor endemismos en el país, en Costa Rica. Y es cierto para varios grupos. Si uno, por ejemplo, estudia anfibios, esta zona va a ser increíblemente rica. Curiosamente, si uno cambia de grupos, esto no se repite. Por ejemplo, en escarabajos, sobre todo escarabajos del estiércol, esta pequeña zona es mucho más endémica y mucho más rica que Talamanca. Esto contradice todas las teorías conocidas de biogeografía, donde dicen que áreas mayores deben tener mayor cantidad de especies. Áreas más viejas, se supone que Talamanca tiene un origen miocénico y por lo tanto relativamente viejo, mientras que Guanacaste o la cordillera de Guanacaste, los volcanes tienen un origen de tipo pleistocénico, son relativamente nuevos. Sin embargo, si uno se pone a escarbar un poco más, resulta que esta zona ha tenido una actividad volcánica desde el Mioceno, y sí, los edificios nuevos de los volcanes son muy recientes, pero la base es también muy vieja o tan vieja como en el caso de Talamanca. Entonces pareciera que zonas que han tenido una actividad constante volcánica en periodos muy largos son capaces de generar cantidades enormes de especies endémicas. Entonces esto es algo relativamente nuevo. Casi siempre se había utilizado el concepto de biogeografía de islas, donde a mayor área o a mayor tiempo transcurrido había que encontrar más especies o mayor cantidad de endemismos. Aparentemente, zonas de altísima tasa de recambio volcánica pueden llegar a producir el mismo efecto. Siguiendo aquí un poco con los mapas, pueden ver lo bien colectado que se encuentra el país. Tenemos otros patrones donde simplemente las especies se pueden encontrar única y exclusivamente sobre las partes altas de la cordillera. Aquí hay un patrón muy bonito en donde la especie llega hasta aquí y luego da un aparente brinco hacia la península de Guanacaste. Después vamos a ver que hay algunas posibles explicaciones para esto. Pero, ¿por qué son importantes las zonas endémicas? Se consideran que son importantes porque normalmente en una zona endémica va a haber asociados muchos otros especies endémicas. Las zonas endémicas no se encuentran distribuidas al azar en el mundo, tienen cierta consistencia, tienen cierta regularidad, aparecen solamente en ciertas zonas y esas zonas tienden a tener de por sí grandes cantidades de endemismos. Eso los convierte de inmediato en zonas importantes para su protección, ¿verdad? Ya que esa zona es destruida o desaparece, pues toda esa historia evolutiva pues simplemente va a desaparecer. Originalmente, los primeros estudios de endemismo simplemente se basan en analizar los puntos de distribución, pero últimamente se han desarrollado una gran cantidad de métodos, sobre todo de corte cladístico, para tratar de determinar dónde se encuentran las zonas endémicas distribuidas. Hay, no sé, ya cuántos métodos nuevos propuestos. Sí, son buenos, se pueden utilizar, sin embargo, hay que manejarlos siempre con muchísimo cuidado, ya que pueden crear un falso sentimiento de seguridad. Un biogeógrafo recientemente realizó, por ejemplo, una regionalización de toda Latinoamérica, utilizando un método bastante conocido que se llama el PAE, es un análisis de parsimonia de endemismos, que es muy reconocido, muy utilizado, y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, al hacer este análisis, utilizó realmente muy pocas cantidades de ejemplos para definir cada una de sus zonas. Utilizaba 3, 4 ejemplos y sobre eso empezó a definir zonas. Estos métodos, como digo, pueden llegar a traer resultados bastante imprecisos, ya que hay algo que el método jamás va a poder hacer y es la experiencia de campo. Si uno no tiene la experiencia de campo,
lanzarse a hacer análisis con estos métodos puede ser muy contraproducente. Por ejemplo, uno de los resultados de este análisis de regionalización de Latinoamérica indicaba que la provincia pacífica seca mexicana terminaba exactamente en la frontera Nicaragua-costarricense. Entonces, bueno, no se puede aceptar eso. O indicaba que el área occidental panameña, el área de bosques tropicales occidentales panameños, incluían la parte seca de Costa Rica, la parte de bosque tropical húmedo de Costa Rica, y luego seguía hacia abajo, incluyendo otra vez el bosque tropical de la península de Azuero. Pues, obviamente eso no tiene ninguna validez biológica, ni ecológica, ni biogeográfica, pero este método, debido a que está utilizando muy pocos ejemplos, ya que no conoce realmente esta persona lo que es la geografía y la ecología del lugar, puede llevar a resultados realmente que no tienen ninguna base. Entonces, al utilizar todos estos métodos, por favor tengan siempre presente que si no conocen bien la zona, traten de ir a conocerla, y si no pueden conocerla, traten de usar la mayor cantidad de ejemplos de distribución posible para reducir la posibilidad de error. Luego hay conceptos que se han mantenido en literatura por muchísimos años. Este es un análisis precisamente de la distribución de la biodiversidad de Costa Rica. Primero he presentado el resultado del número de especies para las diferentes zonas de vida de Holdridge. Aquellas zonas que están marcadas con estrellitas, podemos, digamos, asumir que los resultados son mejores porque son zonas que han sido muy bien muestreadas. Muy bien muestreadas significa operativamente, en este caso, que se han muestreado 5 años o más, en este caso por parte del INVIO. Aquellas zonas sin estrellitas pues todavía no han sido bien muestreadas. Nelson mostraba un mapa hace un rato donde se veían grandes zonas del país, donde había agujeros, donde nadie había ido a muestrear, y que desarrollaron después un sistema para encontrar zonas prioritarias de muestreo. Esta también es otra manera, digamos, de ver el mismo problema. Todos aquellos puntos que no tengan estrellitas, pues podríamos decir que son prioritarios en el sentido de ir ahí a colectar mejor. Ok, este estudio utilizó todos estos grupos para el análisis. Se utilizaron estos grupos precisamente porque se conoce sobre todo muy bien su taxonomía. En algún momento, Nelson recordará, estuvimos visitándolo para checar en la parte de plantas sobre todo. Yo soy entomólogo, no soy botánico, pero en la parte de plantas estuvimos checando que las especies fueran las correctas, saber quién era sinónimo de quién y tratar de tener, digamos, la lista lo más limpia posible desde el punto de vista taxonómico. Bien, esta columna muy grande que aparece aquí representa el bosque tropical lluvioso de Costa Rica. Siempre se había escrito y siempre se había dicho y se había repetido no sé cuántas veces de que el bosque tropical húmedo, lluvioso, como quieran llamarle, es el ecosistema, por lo menos aquí en Costa Rica, más rico en especies. Sin embargo, si uno se pone a contar y a contar y a contar y a checar todos estos mapas que acabamos de ver, resulta que no necesariamente es cierto. Esto que está aquí, que corresponde a lo que sería el bosque nuboso, pues es prácticamente igual de rico, si no es que un poquitito más que el mismo bosque tropical. Entonces resulta que todo esto que se había escrito no sé cuántas veces ya no es cierto. Realmente, por lo menos en Costa Rica y muy probablemente quizás en el continente americano, los bosques nubosos son mucho más ricos en especies que lo que tradicionalmente habíamos comentado, el bosque tropical lluvioso. Si nos vamos ahora al análisis de los endemismos, volvemos a encontrar exactamente el mismo resultado. Los bosques nubosos tienden en general a ser más ricos. Obviamente hay variaciones a nivel de
de los diferentes grupos que uno estudia, pero si lo vemos ya en su totalidad, esto pareciera mantenerse. Entonces, esto es realmente algo nuevo. Siempre se había considerado a los otros bosques tropicales como más importantes en su conservación. Estamos viendo que los bosques nubosos debieran tener una prioridad enorme en conservación. Para los que no son de Costa Rica, esa franja de bosque tropical nuboso corresponde también a los mejores climas para la zona cafetalera. Entonces aquí empezamos otra vez el problema de qué vamos a hacer. ¿Vamos a conservar o vamos a tener café? ¿Verdad? Entonces esto pues obviamente tiene importancia en el manejo de la conservación. Bien, si hacemos ya un poco de álgebra booleana y montamos mapa sobre mapa sobre mapa de los diferentes grupos en donde se encuentran distribuidas las zonas de máxima cantidad de especies endémicas de Costa Rica, llegamos a este resultado. Algunos de ellos apoyan lo que ya se conocía de por sí en el país, lo que se había dicho originalmente en el país, que en la zona de la cordillera de Talamanca hay una gran cantidad de endemismos, eso se sigue manteniendo, que en la zona de la península de Osa hay una gran cantidad de endemismos, eso se sigue igualmente manteniendo. Algo completamente nuevo es esta zona costera en el Caribe, frontera con Nicaragua. Esta zona jamás se había considerado como una zona de demasiada importancia y estamos viendo que es precisamente una de las zonas con también mayor cantidad de endemismos. Se había hablado también de que la cordillera central era importante para endemismos, se había mencionado un poco hacia la zona de Tilarán, pero lo que nunca se había considerado de nuevo era la zona de la cordillera de Guanacaste. Los últimos estudios tendrán que como 10 años, decían categóricamente que no se podía esperar en la zona de Guanacaste que hubiera realmente números elevados, altos de endemismo, y esto está precisamente contradiciéndolo. Entonces esto hay que recordar, es la sumatoria de esas tres diferentes familias de plantas, más dos grupos de escarabajos, más los peces de agua dulce, y esto es lo que arroja entonces el estudio. Lo estamos viendo que haciendo este tipo de análisis aparecen grandes cantidades de zonas endémicas que antes no se conocían o no se reconocían, y quizás en gran parte esto se deba también al grupo de organismos utilizados. Normalmente se habían estado utilizando especies bandera, como por ejemplo pájaros. Los pájaros son muy conocidos, son muy queridos, y este tipo de organismos muchas veces no puede detectar a una escala de grano fino la presencia de estas distribuciones. Se habían utilizado también mariposas, que son relativamente bien estudiadas, que están bonitas y atractivas, y árboles muy grandes. Pero ya cuando pasa uno a grupos, digamos, más olvidados, el grado de grano fino que uno puede obtener es muchísimo mayor que utilizando estas especies. Mamíferos, se habían utilizado muchos mamíferos también para hacer estos estudios. Quizás no sean los mejores grupos para definir este tipo de análisis. Bien, Costa Rica es un país bendito en varios aspectos, y uno de ellos es precisamente un área o dos áreas muy importantes, que es la parte Caribe y la parte Pacífico, que están en este momento generando especies a una velocidad enorme. Quizás esto no sea muy conocido, pero hay un proceso de vicariancia realmente importante entre la parte del bosque tropical Caribe y el bosque tropical del Pacífico. Y hay que echarle la culpa a alguien. Aparentemente, lo que está sucediendo es que la elevación de la cordillera de Talamanca está produciendo este efecto vicariante acelerado. Depende de a qué geólogo lea uno y a qué geólogo le crea uno.
¿verdad? Porque los mismos geólogos tampoco están muy de acuerdo. El proceso de elevación de la cordillera de Talamanca, algunos lo sitúan tan recientemente como hace 3 millones de años y otros lo echan hasta 12 millones de años hacia atrás. En lo único que están de acuerdo en este momento los geólogos es que este levantamiento se está dando por la subducción de la placa de Cocos, que a su vez en su parte central presenta su propia cordillera submarina, que es la cordillera de Cocos, y que al bajar por debajo de la Costa Rica continental está levantando entonces a la cordillera de Talamanca. Durante todo este proceso se ha estado bloqueando la actividad volcánica. En Talamanca prácticamente no ha habido actividad volcánica en los últimos millones de años, a diferencia de actividad volcánica hacia el norte y hacia el sur, que no coincide con la presencia de esta cordillera submarina. Algunos geólogos dicen que el levantamiento se dio prácticamente de cero, que aquí no había ningún levantamiento, que esto fue subiendo poco a poco y generando entonces esa partición de estos dos bosques tropicales. Otros dicen que no, que la cordillera de Talamanca ya tenía ese tamaño y que se ha compensado por un lado la subida de la cordillera de Talamanca con procesos de erosión natural y que se ha mantenido más o menos a la altura que conocemos durante los últimos millones de años. De nuevo, aquí hay muchísima discrepancia, pero se está de acuerdo en que esto de alguna forma ha ido subiendo y separando estos dos bosques tropicales. Precisamente tratando de estudiar o entender este fenómeno, el INVIO realizó una colaboración con un organismo canadiense. Este es un análisis de DNA mitocondrial, el COI, el CO1, de un grupo de escarabajos de estiércol, para variar. Este grupo, entre otras cosas, es interesante porque está precisamente presentando especies muy cercanas, prácticamente especies hermanas, del lado Caribe y del lado Pacífico, que si uno realiza taxonomía clásica, ¿verdad?, taxonomía morfológica, se ve que no se han separado mucho, no hay mucha diferenciación, y por eso precisamente este análisis viene a reforzar la existencia de esa separación también a nivel mitocondrial. Aparecen aquí especies hermanas, por ejemplo estas dos especies de Phaneus, que no alcanzo a leer, uno era Mali y el otro era Pirois, y luego otro grupo de especies hermanas, donde está por un lado Changdiasi y por otro lado está Beltianus. Esto simplemente viene a reforzar lo que la taxonomía clásica estaba ya diciéndonos, que son cosas muy emparentadas y que uno estaba del lado Caribe y del otro lado está del lado Pacífico, y que aquí en medio pues tenemos entonces a la cordillera de Talamanca separando y rompiendo estas especies. Pues aquí tenemos precisamente a los Phaneus. Aquí está Phaneus beltianus, aquí está Phaneus changdiasi, espero no haberme equivocado, Ángel. Y pueden ver las diferencias. Realmente a los taxónomos siempre les dicen que son cuentapelos y les dicen otras cosas peores, pero es importante, fíjense en la granulación del pronoto, es distinta, son quizás cosas finitas o detallitos. Esta quilla que está aquí formada en el pronoto, esta es una quilla muy chiquita, muy discreta, esta es una quilla un poco más grande y además está en ángulo aquí en los bordes. Son detallitos. El borde de esta punta es también distinto. Y ambos son machos. Y en este caso ambos son los machos. Tienen ahí su cuerno en la cabeza. Las hembras no tienen cuerno. Pero en los machos se notan más las diferencias que en las hembras. Las hembras muchas veces es muy difícil poder separarlas morfológicamente. Bien, pues resulta que estas dos especies muy emparentadas están apareciendo a ambos lados
de la costa. Si nos vamos a otros ejemplos, aquí tenemos otros dos faneos, estos son distintos. Este se llama Pirois, que está en la parte del Caribe. Este se llama Malí, que está en la parte del Pacífico. Aquí cada especie reacciona distinto. En las especies anteriores se podía notar diferencia morfológica relativamente fácil. Aquí prácticamente a nivel de morfología no se pueden encontrar diferencias, pero sí a nivel de color. Los de un lado son completamente negros y los del lado del Caribe tienen estos colores verdes, hay unos que son de color rojo. Entonces hay una diferenciación en color, que normalmente para un taxónomo no es causa suficiente para separarlo en dos especies, pero usando el análisis de DNA mitocondrial nos está apoyando a que efectivamente pertenecen a dos líneas maternas distintas y que probablemente pues no ha evolucionado tan rápido o no se ha diferenciado tan rápido como el otro caso que habíamos presentado. Pero si esto lo seguimos repitiendo, resulta que no solamente está pasando con los escarabajos, hay muchos otros grupos que están mostrando el mismo proceso, como por ejemplo en el caso de estas ranas o en este caso de estas serpientes venenosas, pero también se pueden encontrar ejemplos de pájaros, se pueden encontrar ejemplos de peces. Estoy seguro que en las plantas también debe haber algo semejante. Como botánico no estoy muy al tanto de las plantas, pero supongo que en plantas deben existir también especies hermanas hacia uno y hacia otro lado. Pasando a otro punto, pasando al descubrimiento de que los bosques nubosos están generando especies endémicas en grandes cantidades. Aquí podemos ver, es el caso de este escarabajo, podemos ver su distribución asociada a los bosques nubosos en Costa Rica. Antes de venir y trabajar aquí en Costa Rica, viví y trabajé en México. Este mismo fenómeno se encuentra también en México. Los bosques nubosos de México producen también especies endémicas a manos llenas y producen el mismo efecto que esto aquí en los escarabajos. Muchos de los escarabajos endémicos de Costa Rica van a tener esta forma relativamente rechonchita y esto significa que sus alas se han reducido. Han perdido la capacidad ya de volar, no se entiende muy bien por qué, hay muchas teorías que si este es un lugar muy estable y que por lo tanto no necesitan moverse demasiado, o que si vuelan se les va a llevar el viento a otro lugar. Hay un millón de diferentes explicaciones de por qué pierden los escarabajos precisamente en los bosques nubosos las alas. Esto, por cierto, es la primera especie de un género que se llama Teucus, que se le descubrió que también estaba perdiendo o reduciendo su capacidad de volar. Entonces, algo muy curioso, muy simpático. Muchas especies de insectos asociadas, endémicas asociadas a bosques nubosos, tienden a mostrar este comportamiento de reducción en el tamaño de las alas. Bien, uno puede afinar aún más la puntería y empezar entonces a estudiar grupo por grupo cuál es la distribución de sus áreas endémicas, qué zonas tienen mayor cantidad de especies endémicas. Este es el caso de los escarabajos de estiércol. Podemos ver que hay dos grandes áreas endémicas, por un lado la zona de la península de Osa, pero sobre todo lo que había mencionado antes, la zona de la cordillera de Guanacaste, que a pesar de ser muy pequeña, presenta grandes cantidades o grandes números de endemismos, contrario a la cordillera de Talamanca, que uno hubiera esperado haber encontrado por simple teoría más especies endémicas. Mencioné la península de Osa. La península de Osa es un lugar muy interesante y muy extraño. Como biólogo, cuando va uno ahí es como ir a la luna, es como estar en otro planeta. Suceden cosas muy interesantes y muy extrañas ahí. Tiene también una historia muy interesante la península de Osa. Según los geólogos, se originó en el mar, en un punto cercano a donde hoy día se encuentran las Galápagos,
y por deriva tectónica fue por ahí navegando en el Pacífico hasta que finalmente chocó y se incorporó con lo que ahora es la Costa Rica de continental. Pero cuando llegó en un solo bloque, en donde Punta Burica, que hoy conocemos que está en esta posición, realmente estaba metida en esta posición, donde ahora lo conocemos como el Golfo Dulce, era un solo bloque. Y esto poco a poco se ha ido, bueno, esto se fracturó, que hay una fractura, esto se ha ido desplazando dirección Panamá. Se estima que en aproximadamente 1 millón de años más, Punta Burica va a ser una pequeña isla por aquí cercana a Panamá. Habrá que ver quién se queda con ella. Pero interesante es que al irse fracturando y moviendo, se generó aquí un verdadero agujero que se convirtió en un lago de agua dulce y que con el pasar del tiempo y moverse a Punta Burica, se abre aquí una conexión con el mar y entra agua marina. Si nos vamos hacia el pasado, en donde hacia la época de máxima glaciación, utilizando modelos sencillos en donde simplemente se baja el nivel del mar, podemos ver que esto llegó a formar entonces una especie de lago cerrado, conectado, unos dirían por un río, otros geólogos dirían que directamente con el mar. De nuevo, aquí hay bastante de qué hablar y qué discutir. Pero si alguien leyó el periódico ayer, en La Nación, seguramente encontró esta noticia. Esta es la única serpiente marina de este lado del Pacífico, en el continente americano. Se distribuye, inclusive llega hasta México, pero en su forma normal, la parte superior aquí es completamente negra, a veces moteado con negro, es una serpiente marina venenosa, no es agresiva, pero precisamente en el Golfo Dulce no solamente adquiere esta coloración, sino que ya le empezaron a hacer sus análisis de biología molecular, es también distinta a las poblaciones normales que se encuentran sobre la costa del Pacífico abierto. Entonces, aparentemente todo este jueguito de irse rompiendo y separando la Punta Burica y de formarse ahí poco a poco el Golfo Dulce, que por cierto tiene características muy curiosas, se conoce como el único fiordo tropical, es decir, es una entrada de mar muy pequeña, es muy profunda y en la parte del fondo prácticamente no tiene oxígeno, ¿verdad? No tiene nada que ver con los fiordos de Noruega, que es otro origen, pero desde el punto de vista ecológico funciona igual que si fuera un fiordo noruego. Resulta que no solamente esto, sino hay muchas otras especies que aparentemente están en el proceso de especiación y obviamente de formación de endemismos en ese golfo en particular. Entonces, obviamente, poder entender mejor la geología de este lugar o la historia geológica de este lugar nos va a llevar a explicar muchas otras cosas. Aquí tenemos otro grupo de escarabajos, los dinastinos, que están relativamente emparentados con los otros escarabajos, los del estiércol. Y vean que aquí prácticamente, si analizamos la presencia de endemismos, casi no se generan especies endémicas, o muy pocas especies endémicas. Entonces vemos como dos grupos relativamente muy emparentados en la misma zona pueden reaccionar de formas pues completamente distintas. Uno generando especies endémicas a alta velocidad y el otro prácticamente no reaccionando. Si analizamos ahora los peces de agua dulce, vamos a encontrar algo muy interesante. La mayor cantidad de especies endémicas de agua dulce de Costa Rica está aquí. Habiendo mostrado la geología de Osa, ¿qué pueden ustedes pensar? Si alguna vez hubo aquí un lago de agua dulce relativamente grande, podríamos pensar que esto de alguna forma pudo haber contribuido a la generación local de especies y que obviamente en el momento que se conecta con el mar, pues desaparece esto como centro de generación, pero ya para entonces quedó el recuerdo que son las especies endémicas de aquí. Tenemos aquí el caso de las aráceas. Las aráceas, de nuevo, responden muy bien generando especies en esta zona.
Tenemos el caso de las bromelias. Las bromelias responden de manera distinta. ¿Dónde está? Las bromelias sí van a presentar sus mayores niveles de endemismo asociados a la cordillera de Talamanca, que es lo que ya se venía conociendo. Y tenemos aquí el caso de las arecáceas, en donde de nuevo aparece la zona de Osa como una zona increíblemente rica en endemismos. Si empezamos a hacer contabilidades, podemos ver que la cantidad de endemismos en Costa Rica es relativamente alta, hay por lo menos en estos grupos. Esto es un análisis de endemismo regional, o sea, no son especies estrictamente costarricenses, sino también estamos contando aquí las compartidas con Panamá y las compartidas con Nicaragua. Realmente Costa Rica comparte muchísimos endemismos con Panamá, entonces desde ese punto de vista es más sudamericana Costa Rica que norteamericana, por lo menos con estos grupos también. Y si vemos cuántos de estos endemismos se encuentran protegidos por el sistema actual de conservación y de parques, podemos ver que en general son números relativamente altos. Claro, todavía hay especies que no se encuentran, por lo menos en los sistemas conocidos de parques. Esto es interesante. Cuando se hizo este análisis contando directamente sobre el mapa cómo estaban distribuidas las especies endémicas, otro grupo asociado con la Universidad del Zamorano en Honduras hizo un análisis utilizando un modelo predictivo. El modelo predictivo de estas personas emitía valores alrededor del 70-71%. Ya contando directamente podemos ver que los valores son un poco más altos de los que este modelo predecía. De nuevo, insisto, si uno tiene el tiempo y la oportunidad, es mejor sentarse a contar que usar modelos predictivos. Si no tiene uno el tiempo, ok, el modelo predictivo puede ayudarlo a uno, pero mejor contar directamente. Bien, y aquí últimamente nos hemos puesto un poquito a jugar con respecto a la paleogeografía y paleogeología de Costa Rica para tratar de explicar y entender procesos de generación de especies y procesos de dispersión. Este es el clásico modelo en donde se dice que hace 20.000 años en el máximo glaciar bajó aproximadamente 112 metros en Costa Rica el nivel del mar. Si hacemos esto, este sería el mapa que obtendríamos. Esto explicaría ciertas cosas, como por ejemplo especies que se encuentran distribuidas aquí y luego de repente aparecen en la parte del sur de la península de Guanacaste. Simplemente pues esto era o había ahí un puente, entonces no había demasiado problema en extenderse. Hoy día, al subir el nivel del mar y formarse aquí este golfo, pues de repente aparece esto como cortado, pero hace 20.000 años prácticamente no había este problema. Estos son los mapas clásicos de la glaciación. Sin embargo, ya estudiando un poco más, los geólogos se han dado cuenta o han empezado a considerar que esta es una visión demasiado simplista, que al mismo tiempo que sucedía esto, por los mismos continentes estaban más hundidos por el simple peso del hielo de los glaciares y que había un proceso de isostasia, o sea, este peso estaba empujando la Tierra hacia abajo y que al irse derritiendo el hielo, pues también ha ido subiendo los continentes porque no tienen ese peso encima. Aquí ya se complican enormemente las cosas, porque aquí va a depender mucho de la información geológica que uno puede obtener. Uno de los análisis más generales y rápidos dice que en Costa Rica ha habido una tasa de isostasia en los últimos 20.000 años de aproximadamente una emergencia de 9 milímetros al año. Si uno acepta este modelo y esta información, entonces hace 20.000 años
Costa Rica se vería así durante el periodo glacial máximo. Entonces aquí aparecen ciertas contradicciones. Aquí en este modelo ya no hay un puente, ¿verdad? Entonces es difícil aceptar un poco esto. Hay grandes entradas de mar aquí y sobre todo aquí. Y obviamente el lago de Nicaragua pues estaba bastante más extendido. Este es el otro modelo extremo. Estamos ahorita buscando más información geológica que a veces no es muy fácil encontrar. Y resulta que acaba de salir en un artículo hace un par de meses que toda la zona del bloque de Osa, realmente la tasa de isostasia era de 4 milímetros, no era de 9. Entonces muy probablemente estas entradas de mar no fueron tan graves como se muestra en este modelo. Pero sí, probablemente separó un poco esta zona, ayudando a un proceso de especiación. También en los últimos trabajos de esta zona se ha encontrado que aquí no ha habido emergencia en los últimos 20.000 años. O sea, esto ha permanecido tal y como está ahorita. Por lo tanto, la idea de que aquí había un puente directo se vuelve a mantener y tiene además lógica biológica, ¿verdad? Esta zona de aquí se sabe que la emergencia ha sido de 1 milímetro, entonces por lo tanto el lago de Nicaragua sí era más extendido de lo que conocemos ahora, quizás no con entradas tan profundas como los muestra este modelo, pero estamos ahorita tratando de recabar la mayor cantidad de información posible para separar entonces al país en diferentes bloques y empezar a hacer esta simulación. Esta entrada de mar probablemente no es o no fue tan profunda como se indica en este modelo, pero aquí hay algo que mencioné al principio. Aquí hay una entrada de tierra, una lengua de tierra, y al principio de la plática les mostré un mapa de unos escarabajos que se distribuían aquí y luego entraban aquí y formaban una lengua. Este patrón se repite con muchos otros organismos. Entonces pareciera que hoy día todavía varias especies siguen manteniendo una memoria geográfica de lo que pasó hace 20.000 años, porque siguen distribuidos exactamente en la zona en donde aparentemente sí había una emergencia de tierra y no donde estaba ocupado por diferentes cuerpos de agua. Entonces eso también es interesante para tratar de explicar distribuciones y endemismos. Bien, y con esta termino entonces la presentación.